Momento de analizar el manejo económico del gobierno durante estos 2 años de gestión, y para ese análisis me acompañan en el estudio Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, y Francisco Briones, él es consultor empresarial de Andersen, ex director del Servicio de Rentas Internas. Gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Empiezo preguntándoles lo mismo a ambos. Comienzo con usted, Francisco. ¿Cómo describe quizás el estado actual de la economía ecuatoriana durante estos 2 años de gobierno? Mira, es un desafío comentar sobre la economía ecuatoriana porque normalmente uno habla de la macroeconomía y en el Ecuador usualmente del tema fiscal. Y cuando hablamos de términos macro, que es el promedio de todas las cosas, descuidamos lo micro. Pues a mí me gusta un poco también tocar la microeconomía. Y te digo un dato claro nada más. Existen aproximadamente 425 sectores en la microeconomía que se divide el Ecuador, de los cuales el día de hoy, 2025, están creciendo aproximadamente 325. Básicamente representan eso el 90% de la economía. El 90% de los microsectores de la economía están expandiéndose y creciendo. Para el próximo año la perspectiva es similar. Un 90% de la economía creciendo y un 10% todavía batallando por diferentes tipos de problemas. Y termino con esto, en esta primera parte. En el año 2024, que fue el año de la crisis, solamente crecieron aproximadamente 130, 150 microsectores de la economía, y eso es menos del 50%. Es decir, ahí en ese entonces sí existía esta realidad de que la mitad crecía y la otra mitad estaba contrayéndose. En conclusión, en esta primera parte de la pregunta sobre la microeconomía, lo que sienten los empresarios y emprendedores, creo que estamos en un mejor momento, dado que estamos en un momento de la recuperación y expansión de la economía. ¿Coincide, Larry, o cómo usted definiría estos 2 años del manejo económico? Bueno, este año es de rebote económico. El anterior tuvimos una caída del menos 2%. En términos netos estaríamos creciendo 2%, aunque las proyecciones del gobierno es 4%, pero si le quitamos 2 del año pasado es 2%. Pero lo comparamos con el 2023, que la economía venía desacelerándose. Entonces estamos hablando de que hay una recuperación, pero de carácter temporal. Habrá que ver el 2026, aunque el gobierno ha dicho de que las proyecciones de crecimiento van a ser 1.8. ¿Eso qué significa? Vamos a crecer menos de lo que estamos creciendo en el 2025. ¿O puede estar siendo cauto? A lo mejor para no generar una mayor expectativa. Puede ser que superemos eso o puede ser que también disminuyamos el nivel de crecimiento, depende de la coyuntura del próximo año. Dentro de ese contexto, ¿cuál sería el mayor acierto que usted considera en estos 2 años de gobierno dentro de este ámbito? Mira, un periodo de gobierno dura aproximadamente 4 años en el Ecuador. Yo te digo, esto es más o menos como estás en la universidad, tienes los ciclos, tienes los semestres o los primeros, segundo, tercer y cuarto año. Y tú no es que te gradúas de economista, de ingeniero, de lo que fuese, licenciado en el primer año, en los primeros 6 meses. Tienes un periodo de 4 meses. Yo digo, para que se gradúe el presidente de la República de haber hecho una transformación, hay que esperar los 4 años, hay que darle los 4 años. Ahora, hay etapas y hay procesos en el camino, y me parece que en este primer ciclo, si se quiere decir, en la materia fiscal es en la que mejor le ha ido, tratando de ejecutar y aplicar muchas medidas que han sido, digamos, necesarias para el país por mucho tiempo, pero obviamente luego faltan 3 años más de gobierno de este ciclo para que se pueda graduar de haber resuelto definitivamente el tema fiscal, porque ojo, si bien se han avanzado sobre todo en reformas y en medidas fiscales, no es que se ha resuelto, ni mucho menos ya podemos olvidarnos de que es un problema el asunto fiscal. Luego estarán las otras materias que tienen que ser todavía, digamos, mejoradas y que quizás ha pasado de año, pero de una forma regular, que ya tiene que ver con lo que realmente le impacta y le beneficia a los ciudadanos, a los emprendedores, a los pequeños comerciantes, que tiene que ver mucho con el tema productivo, el tema de emprendimiento y el tema familiar de la economía familiar. Ese pudiera ser un acierto. ¿Cuál pudiera ser un error estructural que ha venido manteniendo en este manejo? Bueno, yo creo, primero voy a empezar con el acierto. Yo creo que lo fundamental es haber puesto en vigencia los acuerdos comerciales de China, Costa Rica y Corea del Sur, aunque fueron negociados en el gobierno anterior. Creo que eso es lo más importante que ha hecho este año, y el acercamiento con los Estados Unidos. Ahora, dentro de los desaciertos, bueno, no poder haber manejado con éxito el tema de la crisis energética, y tenemos un problema de producción petrolera que en este año va a tener un crecimiento promedio en términos de producción diaria de 470.000 barriles, cuando hace 2 años teníamos 475.000 barriles diarios y hace 10 años teníamos más de 500.000 barriles. Entonces, esos son los problemas que actualmente tenemos, obviamente también el asunto del tema fiscal,
Y el tema de que, por ejemplo, lastimosamente el empleo todavía no recuperamos los niveles de prepandemia. ¿Acierto o desacierto eliminar subsidios, por ejemplo el del diésel? Yo creo que hay que irnos saliendo algunos subsidios, pero se pudo haber manejado de otra manera. Yo creo que el tema de las personas y el tema automotriz se hubiera pausado, lo demás se hubiera eliminado, pero también hay otros subsidios que todavía falta de eliminar. El gas industrial. Entonces yo creo que en ese sentido, mientras el gobierno vaya avanzando, también va generando ciertos ahorros en materia de recursos para el Estado, pero lo importante es aquí, sacamos los subsidios. ¿Y a dónde va la plata? No va la plata a obra pública, va la plata al gasto corriente y especialmente está yendo la plata al pago de sueldo y salario y los bienes de consumo de los servidores públicos. A eso es lo que nosotros queremos, que el próximo año se reoriente el presupuesto y vaya a la obra. ¿Pero era necesario, Francisco, tomar una medida como esa para sanear quizás en parte las finanzas públicas? Yo sí creo que hay gastos que son convenientes y gastos que no son convenientes para la economía, sobre todo para la competitividad. Y si buscamos el crecimiento a largo plazo de la economía, si buscamos una economía saludable, estable, que se reduzca la presión de que tiene en el Ecuador la caja fiscal y que luego se traduce en otro tipo de medidas que quizás no son tan deseables o quizás ni siquiera quisieran los presidentes o las autoridades aplicar, como por ejemplo seguir este continuo incremento de impuestos, seguir este continuo recorte de gasto en la atención social y que deteriora los servicios públicos. Yo creo que todo eso ahí no es deseable para la economía y tampoco creo que es deseable o lo buscan las autoridades, los presidentes o los ministros de Economía. Sin embargo, dada la situación del Ecuador, se han visto obligados a tomar tres gobiernos ya, el presidente Moreno, el presidente Lasso, el presidente Noboa, decisiones en ese sentido y que, como decía hace un momento, lo que está creando es una necesidad y una tarea pendiente en cuanto ya a lo que tiene que ver con las familias y que considero yo que ese debe ser el enfoque del gobierno en los próximos años. Ya te dedicaste un tiempo a tratar de aplicar la mayor cantidad de medidas que sí creo que son dolorosas, que son duras para la ciudadanía, para las personas, para las familias, pero necesarias. Ahora, pero usted le decía, faltan otros subsidios como el del gas, pero si eliminar el del diésel generó un paro de 31 días, y ahí quería preguntarle, ¿hubo esta reacción? Porque así iniciaron con el rechazo a esa eliminación del subsidio. Al gas industrial. Sí, no al gas industrial, pero yo le iba a decir, no, lo que quiero decirle son medidas duras igual, ¿no? Afecta a un determinado sector. En el caso del diésel afectó y se generó este paro de 31 días. Ese paro era ¿cree usted una reacción social justificada a las afectaciones que ellos decían les causaba esta decisión? ¿O más bien un movimiento político que intentó frenar una reforma necesaria? Mire, toda acción genera una reacción. El asunto es que cuando no se lo plantea en campaña y toman esa medida, genera una reacción social. Con eso no estoy justificando los destrozos que se generaron en la provincia de Imbabura específicamente, pero yo creo que ahora hay que mirar hacia adelante. Y hay un tema central que consideramos importante y que va a ser un desafío para el próximo año, el tema de las tasas de interés. Solo en este gobierno se han reducido las tasas de interés de las grandes empresas, de las medianas, las pequeñas, las micro, mantienen niveles altos que son importantes revisarlo. Entonces, y adicionalmente, el 90% del tejido productivo son microempresas. Pero ¿qué pasa si no le damos un giro distinto a enfocarlas a las microindustrias? Entonces, con eso podemos ir garantizando una base de empleo importante, pero ya es una cuestión que depende del equipo del gobierno y especialmente del Frente Económico. Actualmente el Frente Económico y la ministra que está al frente solamente está para la certificación de las partidas presupuestarias. Necesitamos un Ministerio de Economía un poco más activo y ya para eso, bueno, dependerá del gobierno de la línea de acción. Pero lo que sí le puedo decir es que el 2026 va a ser un año complejo de desaceleración económica, que si no se toman los correctivos este año, inclusive el gobierno se estaría jugando la estabilidad de sus 4 años. Y la ratificación quizás de la ministra, y lo digo así porque han habido cambios dentro del gabinete, pero se mantiene pues la misma línea económica al mantener a Sarría muy al frente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí le puedo decir es que este año han salvado los muebles, tienen una calificación de 7 sobre 10. Vamos a ver el próximo año que va a ser distinto. ¿Y cuánto quizás ha contribuido en ese salvar los muebles, como dice Larry, Francisco, estas 6 leyes con carácter urgente económico que fueron remitidas a la Asamblea Nacional? ¿Fueron claves quizás para evitar un colapso a lo mejor en ese momento dentro del manejo económico? Mira, insisto,
lamentablemente en el Ecuador, cuando nos referimos al manejo económico, estamos sujetos o nos sentimos obligados a hablar exclusivamente de lo fiscal, porque es el principal problema que tiene el país y porque quizás la gran mayoría de decisiones de los gobernantes vienen alineadas a eso. Y las leyes que acabas de mencionar son básicamente, han sido para eso, han sido para abordar sobre todo asuntos fiscales, mientras que los temas que son productivos, mientras que se puede utilizar, por ejemplo, la mayoría que se tiene en la Asamblea para ir con una reforma laboral, que hace un momento estuvo aquí el ministro de Trabajo, para crear un nuevo dinamismo en las reglas laborales, eso de ahí se lo ha dejado de lado. Cuando se puede crear una ley urgente para reformar el sistema financiero, para que el Ecuador sea finalmente, hoy tenga un mercado financiero con un poco más de libertades, donde se puedan recibir inversiones extranjeras por parte de banca extranjera internacional y promover la competencia en el país, que sea un centro financiero, que la plata circule en el Ecuador, digamos, que dé miedo, en términos positivos, tampoco se ha ido por ese lado. Entonces sí que hay todavía algunos temas que son ya verdaderamente económicos y que tienen la real capacidad de, digamos, de impactar en el empleo, por un lado, y luego también en la economía familiar, que creo que al final del día es lo más importante, ¿no? Yo te decía hace un momento lo de los microsectores, y quizás al nivel empresarial y al nivel del sector privado se siente un mejor momento económico que hace un año, que el año 2024, que fue la crisis económica, que fue la recesión en el país. Pero lo que sí estando pendientes, y estoy seguro que los televidentes que nos ven, es cómo llega eso y cómo permea eso, cómo eso decanta hacia las familias, y vemos finalmente un efecto, por ejemplo, en el ingreso promedio de las familias, en el ingreso promedio por trabajador, en el PIB per cápita, que es lo que verdaderamente va a señalar y a mostrar que ha habido una recuperación y una mejora en el estilo de vida de las familias ecuatorianas. ¿Se ha abusado de este mecanismo de urgencia económica para quizás crear ese marco macro en lo fiscal y esperar que ahora venga más bien ya un análisis de lo que se requiere en el sentido ya de apoyo a las familias y viabilizarlo a lo mejor a través también de reformas vía asamblea? O sea, el gobierno ha tenido vía libre desde la época que estaba el presidente Kronfle en aprobar un sinnúmero de iniciativas. E inclusive, por ejemplo, está el tema de la ley de eficiencia económica que permite el desarrollo de zona franca. Incluye el tema del sector financiero. Ahora ya depende de la política del gobierno para cristalizar eso y que vengan los bancos. Pero también aquí hay una autorización por parte de los que están en la parte monetaria. Entonces, ya es un asunto netamente de promover esto, de verdad, para que exista, como dijo Francisco, el asunto de la competitividad de los bancos y por esa vía, ya que es una vía de mediano y largo plazo, tener unas tasas de interés altamente competitivas que nos permita a todo el sector productivo y especialmente el consumo poder dinamizar, este caso, los préstamos. Pero, insisto, hay que generar el entorno, hay que generar estabilidad económica, pero también es importante la estabilidad política, porque muchos agentes, todos los que nos ven de afuera, quieren que el país tenga normas claras y que el camino vaya trazado hacia justamente generar ese clima favorable. Y hablando de eso, la mirada podría calificarse, a lo mejor evaluando estos 2 años, de positiva, y lo digo por ese respaldo de los multilaterales de crédito. Mira, a mí me parece que la gestión desde el punto de vista económico, sobre todo fiscal, es sobre todo positiva. Definitivamente hay muchas cosas que mejorar y quizás algunas cosas que no se hicieron del todo bien, pero es parte de la dinámica del gobierno, es parte de ir operando y tomar decisiones que sean consistentes, número uno, con la realidad política del país y luego con la realidad de las necesidades ya efectivas que se tienen de tomar medidas. Entonces, como te decía hace un momento, a mí me parece que si consideramos el tema fiscal es donde quizás se ha focalizado, se ha centrado la mayor cantidad de decisiones desde el punto de vista del ministro de Economía. Como decía Larry, un ministro de Economía no debe ser solamente un ministro de Hacienda. Un ministro de Hacienda es el que está encargado de la contabilidad del Estado y que está encargado de llevar adecuadamente las cuentas, de garantizar los pagos, de estudiar la deuda. Y está perfecto eso, pero es que de eso no vive la familia ecuatoriana, no viven los empresarios, no se hacen negocios en el Ecuador, de eso no vienen las inversiones. Es un factor, es uno
una de las herramientas. Pero luego hay toda la política económica productiva que tiene que ver ya con la competitividad, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la política tributaria, que tiene que ver con la política aduanera, de comercio exterior y un sinnúmero de asuntos. Y pareciera que en el Ecuador solamente hablamos de política fiscal y de la economía del gobierno, que eso es la economía fiscal, pero no vemos demasiado o tal vez con más atención la economía familiar, la economía productiva, la economía empresarial y del emprendedor. Y ha sido claro en eso, pero sí quiero regresar a esta relación con los multilaterales de crédito, ¿no? ¿Qué implica para el país quizás depender financieramente mucho de estos organismos dentro de este contexto de crecimiento económico? La cuestión es que tenemos 17 años de déficit fiscal. Y el próximo año también hay la presentación de déficit fiscal de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Si no hubiéramos tenido los créditos del FMI, ya estaríamos en default. Entonces hay que ver porque también los recursos del FMI se van a acabar algún día. Y si no se cierra el déficit fiscal, la tentativa de default está presente. Correcto. Por eso que el gobierno ha ido a China. Necesitamos un nuevo acreedor. Pero para eso también yo creo que la economía tiene que crecer. Ahora, es importante que el próximo año el gobierno entre en un proceso de renegociación porque si no, la deuda lo va a ahogar en cuestión fiscal y ahí sí va a haber muchos problemas porque va a incurrir otra vez en la fórmula mágica de subir los impuestos. Pero hoy he escuchado, hay cuestionamientos en el país precisamente dirigidos a eso, a darle prioridad al pago de una deuda, mientras en el Ecuador se necesita ese dinero en inversión social. Por eso que ha bajado el riesgo país. Por eso que las calificadoras nos ponen una calificación baja, pero necesitamos también reactivar el aparato productivo. Entonces, los recursos que en vez de irse 100% al pago de la deuda, no estamos diciendo que no hay que pagar el 50% al menos, y el otro 50% que estamos hablando de 12.000 millones, 6.000 millones, va directamente a la economía, en reactivación productiva, mejoramiento de la infraestructura de carreteras, mejoramiento de la infraestructura escolar, mejoramiento de los hospitales, y eso genera un efecto dinamizador también del sector privado. El sector privado está viendo también lo que hace el gobierno, pero si el gobierno queda pausado, el sector privado también está en esa misma línea. Entonces yo creo que es de la mano para poder salir de este hueco. Si no, lastimosamente, hasta el 2029, que el mismo gobierno proyecta, estaríamos prácticamente creciendo a un nivel promedio del 2%, cuando nosotros crecíamos del 2000 hasta el 2014 aproximadamente 4%. Voy a hacer un alto, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más de este análisis del manejo económico del gobierno en estos 2 años. Continuamos con este análisis y quiero empezar este bloque con usted, Larry. Usted en algún momento dijo tenemos 17 años de déficit, ¿no? Pero hay una proyección del gobierno ha dicho que en cifras hasta el 2029 el Ecuador pudiera tener un déficit cero. Pero para llegar a esa meta, ¿qué hay que hacer en este camino? ¿Es eso realmente viable, posible para el país? Lo que tenemos que hacer es al menos mantener ese ritmo de crecimiento promedio del 2%. Es lo mínimo que debería hacer el gobierno. Segundo, esperar que no suceda ningún evento externo. Por ejemplo, que se nos caiga el precio del barril de petróleo ante una paz global, por ejemplo. Adicionalmente a eso, que no tengamos problemas de sequía. Adicionalmente que no tengamos problemas del fenómeno del Niño. Pero esas son cosas que se pueden salir de las manos, pero dentro de lo que se puede hacer, el gobierno está haciendo algo que diga, bueno, está tomando decisiones que nos pueden llevar a eso. Entonces, o no sabe nada de eso. Hay que acelerar entonces el proceso de acuerdos comerciales. Con Panamá tenemos una balanza comercial de 5.000 millones de dólares. Todo nuestro petróleo va a Panamá. El tema con Estados Unidos, acelerar un poco más el proceso. Con Canadá, que ya ofrecieron que en 2026 arranca ya, ponen en vigencia el acuerdo con Canadá. Con Japón, con África, nadie le para bola a África. Bueno, en buena hora que ya estén haciendo acercamiento con Emiratos Árabes y Marruecos. Me parece excelente. Entonces, esa es la vía. Hasta eso que vayan generando las condiciones, no más impuestos, menos regulaciones, bajar tasa de interés para que esto también comience a despegar desde lo privado. Entonces, eso ayudaría a mejorar las previsiones que el gobierno mismo se ha puesto en el programa cuatrienal que presentaron a la Asamblea Nacional para la aprobación del presupuesto general del Estado. Pero ¿es también eso posible con un país que es adicto a una deuda y vemos cómo sigue siendo prioridad la deuda? Sí,
la deuda pública es la suma de los déficits fiscales. Larry decía 20 años prácticamente de déficit fiscal. Bueno, entonces ahí tenemos el resultado de la deuda pública. Número uno. Número dos, si bien ha habido muchos esfuerzos por el lado de los gastos, y el presidente ha ido por el tema de los subsidios, el presidente ha ido por el tema de tratar de reducir la masa de empleados públicos, de burócratas, ha ido por el tema de fusionar ministerios y algunas otras medidas más en el tema de gastos. Pareciera que el esfuerzo que hace en el gasto luego se diluye con el ingreso, cuando por ejemplo el ingreso petrolero se nos viene decayendo ya un par de años y no se para esa tendencia a la baja, que te restan o te anulan de alguna forma lo que sucede con el tema de los gastos, ¿no? Y lo mismo la caja o el hoyo negro que es la seguridad social, que no termina de resolverse, y algunas otras más fugas de capital. Luego, entonces, ¿qué es lo que se debe procurar hacer? No solamente enfocarse en los gastos, sino luego también enfocarse en los ingresos, y tratar de que el tema que está generando ingresos en el país, o que por muchos años nos ha generado y que se está decayendo, es el petróleo, y tratar de recuperarlo. Luego tenemos el tema de la minería, que pudiera ser una gran fuente no solamente de ingresos fiscales, sino también de divisas extranjeras, de inversiones y de exportaciones para el país, que es relevante. Y luego tenemos los otros temas que yo digo no dependen de que el gobierno o de que el Estado inyecte recursos o utilice recursos o destine recursos públicos para promoverlos y esperar un mayor crecimiento de la economía, que es lo que nos va a generar luego más recaudación tributaria. Tres temas particulares que yo vengo diciendo que son indispensables enfocarnos. El Ecuador es un país agrícola, agroindustrial, y la agroindustria, la agroexportación es la que nos está dando de comer básicamente en los últimos años en crecimiento económico. Luego el tema de la energía, que una crisis que se ha vuelto una oportunidad. Hay mucha inversión que puede llegar al Ecuador en temas energéticos, y eso incluye no solamente electricidad, sino también minería, petróleo. Y finalmente el tema que acabo de mencionar, que tiene que ver mucho con la minería, que es una fuente de ingresos, de trabajos, y sobre todo de mano de obra con la que el Ecuador cuenta. Tareas pendientes que acaba de señalar Francisco Larry. Para usted, 30 segundos, ¿cuáles son las tareas que están bastante pendientes dentro del manejo económico? Tema de tasa de interés hacia la baja, no subir impuestos, si se puede revisar hacia la baja, y también disminuyendo gastos tributarios, seguir en la línea de firmar acuerdos comerciales, renegociar la deuda, y al menos que el gobierno arme su equipo, un equipo más sólido, que realmente cumplan lo que ellos plantearon en su Plan Nacional de Desarrollo. Ahí están las metas. Eso es lo que tienen que hacer como mínimo, y la economía marchará bien. Veremos qué pasa de cara ya a este 2026 dentro del manejo económico. Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias.